Cuando se habla de monstruos, las imágenes que aparecen en la mente de las personas suelen ser criaturas deformes y horrorosas, que muchas veces provienen de su imaginación y de los más íntimos temores de la mente humana. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, las personas ignoran que, lejos de tener un aspecto extraño y aterrador, los monstruos pueden tener formas y aspectos completamente normales y estar tan cerca como lo está tu mascota. ¿Crees que es exagerado? Los hechos demuestran lo contrario. Las mutaciones de animales son muy reales y cada cierto tiempo aparece en la opinión pública un extraño hecho que nadie logra explicar sin falacias. Hoy te vamos a presentar una extraña historia que te ayudará a comprender el verdadero origen de los monstruos y cómo podrían estar durmiendo contigo esta misma noche. ¿Te gustaría descubrirlo? ¿De verdad estás preparado? Entonces, vístete con tus mejores ropas de investigador y acompáñanos a descubrir lo que ocurre cuando un animal normal muta en algo sencillamente escalofriante. Canadá es un lugar repleto de criaturas monstruosas. Tal vez esto se deba a su inclemente clima y a sus múltiples espacios deshabitados donde crece la naturaleza sin supervisión. A lo largo de su gélido territorio se puede encontrar una rica fauna de bestias, pero una de las historias más interesantes la narra John Worms, un estudiante de bestias monstruosas en Manitoba, Canadá. El joven estudiante había estado sumergido en una profunda investigación que analizaba diferentes informes ciudadanos que señalaban una extraña presencia de castores anormales desde Alaska hasta Florida. Las denuncias eran reiteradas, coincidían en las mismas características y fue el motor que llevó a John a toparse con algo digno de sus peores pesadillas. Quizás el término gigante jamás había sido tan bien utilizado como para describir a los castoroides ohioensis, una particular especie de los castores tradicionales que posiblemente evolucionaron o mutaron hace cerca de 10.000 años, en el mismo periodo de tiempo en el que desaparecieron los mamuts y los mastodontes. Los restos físicos de estos castores llegaban a tener la altura de un oso con aproximadamente 2 metros de largo y 250 libras de peso. Se presume que estas supercriaturas eran las responsables de que las represas de los castores tuviesen tanto volumen y solidez, y que gracias a su poder, la especie logró sobrevivir hasta nuestros días. Una historia similar fue protagonizada por el Dr. Carl Shuker, un criptozoólogo inglés que se interesó poderosamente en la historia de la pareja de exploradores Reginald y Margaret Lloyd. Según el relato, en 1938 esta pareja se encontraba en el corazón del Congo belga, tratando de abrirse paso entre su espesa y salvaje selva. Por doquier el mundo estaba pintado de verde, y todos los sonidos y formas parecían estar preparados para atacarles. Ambos avanzaban a un paso acelerado, como tratando de escapar del lugar, pues su exploración no había reportado nada interesante. Hasta ese momento. De un momento a otro, justo al frente de su camino, pasó una araña enorme, del tamaño de un mono agachado. Solo lograron verla un instante fugaz, como si una sombra hubiese atravesado su campo visual, para luego desaparecer. Los exploradores no podían estar más asombrados. No podían siquiera hablar o pensar. ¿Qué animal era aquel? ¿Se trataba de una araña o un primate? ¿Volvería en breve para atacarlos? Los exploradores no se quedaron a esperar una nueva aparición, así que corrieron como si estuviesen siendo perseguidos por dinosaurios. Deseaban escapar del lugar con todas sus fuerzas, pero entonces lograron visualizar a poca distancia la araña mutante. Reginald intentó sacar su cámara para fotografiarla, mientras Margaret se quedó perpleja y contemplando las poderosas patas de 4 pies de alto, 8 patas y los colmillos afilados y salvajes. ¿Cómo era posible que una araña tuviese ese tamaño? ¿Qué había ocurrido para que esa criatura existiese? Esta es la pregunta que miles de personas interesadas en la salvaje África han intentado responder, pero que ni siquiera estos exploradores lo lograron, pues Reginald incluso falló en fotografiar al animal. Por supuesto, este no fue un caso aislado, mucho menos en África, un continente que rebosa vida silvestre y en el que la fuerza humana no ha logrado corromper a la naturaleza y la vida salvaje. En este caso, los hechos ocurrieron en Zambia y los protagonistas fueron las tribus Bokaonde y Kaonde, quienes han transmitido a través de un antiguo relato verbal los testimonios de cientos de hombres y mujeres que se han topado con criaturas peligrosas.
De hecho, a principios del siglo XX, el explorador Frank Melland acudió a la zona para conocer las tradiciones de estas tribus y no pudo quedar más impresionado de las historias y relatos que poseían. Melland indagó acerca de las tradiciones de las tribus, pero también en los peligros de los alrededores. Poco a poco la conversación se tornó sombría y entonces surgió la leyenda del monstruo de los cielos, una bestia devastadora llamada Kongamato. Su nombre se traduce como destructor de barcos y hace alusión a sus presas favoritas, las canoas y botes que merodeaban por la zona en búsqueda de comida y comercio. Los nativos la describían como una bestia enorme que vivía y cazaba en los pantanos de Jindu, pero que se le había visto merodear en lugares más distantes, siempre certera y mortífera. Melland tenía muchas preguntas mientras escribía los relatos de aquellos hombres y no tardó en formularlas. Entre ellas se encontraba el aspecto físico de la criatura y cómo era su forma de atacar. Para sorpresa de Melland, lejos de ocultar la respuesta, los nativos decidieron compartir con él su conocimiento y le hablaron con sinceridad acerca de la bestia. Esta había nacido con el cuerpo de un ave, como el resto de especies de los pantanos, pero por alguna inexplicable razón, este monstruo fue cambiando conforme se hizo adulto. Primero incrementó su tamaño, luego sus plumas y su cuerpo rojo adquirieron el aspecto del cuerpo y sus hermosas alas adquirieron el aspecto de las de un murciélago. Desde entonces, la bestia había merodeado las aldeas, desapareciendo a cientos de hombres y devorándolos con su peligroso pico, repleto de dientes tan afilados que podían triturar a un hombre como si se tratase de papel. Melland quedó impresionado por aquel descubrimiento, también por el hecho de estar ante una historia que, aunque parecía propia de una tradición antigua y equívoca, ya había dejado a numerosas familias rotas, madres sin hijos y esposas viudas. ¿Cómo se podía explicar la muerte de aquellos hombres? Eso se preguntó todo el camino de regreso a casa, aunque ni él ni los otros exploradores que siguieron lograron darle una explicación real a estos hechos. Por supuesto, cada una de estas historias pueden resultarte creíbles o ficticias, especialmente porque nunca se ha logrado documentar con otras pruebas que testigos oculares. Sin embargo, es un hecho que en todo mito reside una explicación, una historia que es enteramente real. ¿Qué hecho sostiene estas leyendas? ¿Qué criaturas vieron realmente estos exploradores y aventureros? ¿Se podrá demostrar algún día lo que se esconde en los rincones más ocultos y despoblados de la humanidad? Tal vez algún día suceda, pero mientras esto ocurre, ¿qué tal si nos acompañas a conocer algunas criaturas misteriosas que solo han sido vistas una vez, o los 5 experimentos más escalofriantes de la historia? ¿Estás preparado? Entonces, sigue nuestros pasos, ten cuidado donde pisas y prepárate para disfrutar con los siguientes videos.